Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los romanos. Queremos anunciar a todos los hermanos que mañana tenemos la cena del Señor. No se quede por nada. Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida esta noche? Capítulo 8, versículo 13 al 14. Cuando usted lo tenga, hermano, dele gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a leer de nuevo los dos versículos. ¿Cómo dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lloramos al Señor. Siéntese usted. Dios bendiga al amigo, al hermano que nos esté visitando esta noche. ¿Cómo les decimos, hermano? Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí son obedientes? ¿Cuántos de los que están aquí son obedientes? Eso es bueno. Porque mira, hermano, solamente los obedientes van a entrar en el reino de los cielos. Los desobedientes se van a quedar afuera. Los obedientes van a entrar en el reino de los cielos. Y mira, hermano, el hombre obediente, la mujer obediente, el joven obediente vive una vida llena del Espíritu de Dios. Porque no hay avivamiento espiritual si no hay obediencia. Amén. No hay avivamiento espiritual si no hay obediencia. Ayer le decíamos en el tema que hablábamos del avivamiento y la cena del Señor, de que si pudiéramos inyectarles poder de Dios a la gente, compraríamos un montón de jeringas y a todos los pincharíamos. Para que recibieran poder y estuvieran bien fervientes y avivados, pero eso no se puede hacer. No hay avivamiento espiritual si no hay obediencia. Si hay obediencia a Dios, hermano, si usted está siendo obediente a Dios, créalo por promesa divina, que el Espíritu de Dios reposará en su vida, se manifestará en su vida, se moverá en su vida, hermano, para la gloria del Señor, y le hará próspero en todo. Amén. ¿Usted es obediente? Ya hoy nada más dijeron, uno por ahí dijo amén. Ya los demás quedaron quietos. Denle un aplauso al Espíritu Santo en esta noche. ¡Aleluya! Tenemos que ser obedientes. Jesucristo viene por un pueblo fiel y obediente. Por eso esta noche, hermanos, abordamos un tema titulado Avivamiento por medio de la obediencia. El gran apóstol, maestro de los gentiles, escribe a los romanos y dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos y solamente estos son hijos de Dios. Amén. Un punto importante, hermano, que tiene que entender el cristiano obediente, es que todos los días de su vida, usted, hermano, tiene que hacer morir las obras de la carne. Siempre, todos los días.
Tiene usted, hermano, como obediencia a Dios, que hacer morir las obras de la carne, pues dice la Biblia que si el hombre vive conforme a la carne, va a morir. Mas si por el Espíritu de Dios hace morir las obras de la carne, entonces va a vivir. Amén. Yo creo que todos los obedientes han muerto en la carne y viven en el Espíritu. ¿Qué le pedía a usted la carne cuando estaba muerto en sus delitos y pecados? Cuando no conocía a Dios y andaba en desobediencia, el diablo le llevaba a los bailes, le emborrachaba y aunque luego le arrastraba por las banquetas. ¿Verdad? Le dejaba sin dinero en la bolsa, aunque luego andaba pidiendo prestado para comprar 1 kilo de frijoles porque dejaba sin comer a la familia. Cuando el hombre, hermanos, está viviendo en el Espíritu, ha muerto para los deseos de la carne. Eso es obediencia. Estar continuamente muriendo para la carne. Pablo está acentuando aquí la necesidad, hermano, de una lucha continua contra todo lo que pudiera limitar la obra de Dios en la vida del creyente. Un cristiano obediente está luchando constantemente y no deja de luchar contra su carne, contra el diablo y contra el mundo, con el fin, amado hermano, de agradar a Jesucristo, el Hijo bendito de Dios, a su nombre. Por eso es que cuando el apóstol San Pablo, hermano, escribió a los romanos, en su capítulo 6, versículo 11, al versículo 19, la Biblia dice, de la misma carta de Romanos, así también vosotros, dice la palabra, consideraos muertos al pecado, pero vivo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted es obediente, usted tiene que morir, estar muerto al pecado. Amén. Dice la Biblia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No permita usted, como un buen hijo obediente, si quiere mantenerse en un avivamiento, no permita que el pecado reine en su cuerpo mortal, de modo que le esté usted obedeciendo en sus concupiscencias. Ni tampoco, dice la palabra, si es usted obediente, ni tampoco presente sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntese usted mismo a Dios como vivo de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bendito es el Señor. Por ahí el diablo te llama y quiere que pongas tu cuerpo al servicio de él. Tus miembros como instrumento, tú eres obediente. Por ahí los amigos te dicen, mira, fúmate un poquito de esta marihuana, está buena. Dice, no. Amén. Alguien te invita a tomar y dices, no. Alguien te invita a robar y dices, no. Alguien te invita a golpear a alguien y dices, no, hermano, porque tú vas a poner tus miembros al servicio de Jesucristo. Dice la Biblia, como vivo de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado ya no se va a enseñorear sobre vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Aquella persona, amado hermano, que no ha muerto, que está viviendo conforme a la carne, que no hace morir la carne por medio del Espíritu, dice la Biblia, amado hermano, que no es hijo de Dios, no es obediente a Dios. El Señor quiere que nosotros hagamos morir las obras de la carne. Hermanos, debemos de dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que los que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cuando usted rinde su cuerpo al pecado, usted se hace esclavo del pecado, usted se hace esclavo de Satanás. Pero cuando usted rinde sus miembros para el servicio de Dios, se hace esclavo por la obediencia a Jesucristo. Amén. Hijo de Dios, bendito es el Señor. Nosotros tenemos que morir a todo eso.
Ya que el pecado, amado hermano, está siempre esforzándose por volver a dominar a los que en un tiempo tuvo bajo su control. Y este conflicto espiritual, aunque va dirigido contra Satanás, contra las fuerzas del mal, hermanos, va principalmente contra las pasiones y los deseos de la carne. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes malignos. Amén. Puede ser que cuando Santiago, amado hermano, escribe el apóstol en su capítulo 4, habla algo tan importante en el verso 1 que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales están combatiendo en vuestros miembros. Fíjese bien, la mayor fuente de la desavenencia y los conflictos en la iglesia es el deseo del reconocimiento, de honra, de poder, de placer, de dinero, de superioridad. Es la satisfacción de esos deseos egoístas, hermanos. Se vuelve más importante que la justicia en la comunidad. Y los contendientes demuestran que no tienen al Espíritu y que están fuera del reino de Dios. El Señor nos enseña, amado hermano, a que nosotros tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos si somos realmente hijos obedientes a Dios. De lo contrario, no puede existir un avivamiento en el pueblo del Señor. Amén. Nosotros los creyentes debemos decidir constantemente, hermano, si vamos a someternos a los deseos pecaminosos o a las exigencias de la naturaleza divina en la cual hemos de participar. Cuando el hombre deja de darle muerte a las obras de la carne, entonces va a dar por resultado su muerte espiritual. El apóstol dijo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Amén. Si usted no es obediente a Dios, usted va a morir espiritualmente. Ese es el conflicto, ese es el problema, amado hermano, de muchos creyentes hoy, que por no ser obedientes a Dios, que por no dejar sus deseos carnales, viven muertos en el espíritu. No tienen gozo, no tienen paz, no tienen avivamiento, no son felices. Alaba al Señor. Pero si el hombre, dice la Biblia, si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, entonces esa persona tiene vida, tiene gozo, tiene felicidad, tiene avivamiento, porque el Espíritu Santo le está vivificando a cada momento. Bendito es el Señor. Aleluya. Cuando el hombre deja de darle muerte a las obras de la carne, no va a encontrar otra cosa que la muerte espiritual. Que la pérdida, hermano, de la herencia en el reino de Dios. El apóstol San Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 13, la Biblia dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos, dice aquí la palabra, de justicia. En el capítulo 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hermanos, mucha gente dice: predicador, yo no sé por qué no siento el gozo del Señor, yo no sé por qué no tengo avivamiento. Es que vives una vida carnal. Amén. Te andas ocupando en la carne. ¿Cuánto tiempo pasa una mujer viéndose en el espejo, depilándose las cejas, pintándose los labios, poniéndose de 1000 colores, cuando debería estar postrada en el altar clamando a Dios? Ahí está la belleza, ahí está la sabiduría, ahí está la fuente de poder, pero está hinchada en su carne. Y por cuando anda en la carne, amado hermano, y no se ocupa en las cosas del Espíritu, sino de la carne, produce muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los hombres andan en la carne, se van a los cines, se van a los bailes, se van allá a la playa a ver mujeres en bikini, quizás a darle rienda suelta a la carne, en su glotonería, en su embriaguez, en su desorden, en sus pasiones, y produce para su vida muerte. Y cuando viene a la casa del Señor, luego sale diciendo: el culto estuvo muy frío. Frío estás tú porque no andas en el Espíritu. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Si anduvieras en el Espíritu, donde quiera que vayas,
A donde quiera que estés, la gloria de Dios estará en tu vida moviéndose para bien. Bendito es el Señor. Jesús anduvo entre pecadores, entre gente mala y perversa, pero Él era un hombre de ayuno y oración, un hombre espiritual. Un predicador decía: no te juntes con los profanos y los pecadores, porque si te tocan se te va la unción. Eso es mentira. Si usted está buscando a Dios, usted puede andar entre pecadores, pero no va a compartir pecado. Amén. De lo contrario, no podríamos llevar a cabo la comisión que se nos ha dado en este mundo de hablarle a todo el mundo de Cristo. Alaba al Señor. Pero tenemos que andar en el Espíritu. La gente que anda en el Espíritu vive conforme a la voluntad de Dios y es obediente al Espíritu. Se deja mover, se deja guiar por el Espíritu. Amén. Está haciendo morir las cosas de la carne. El versículo 13 del capítulo 8 dice: porque si vivís conforme a la carne vas a morir. Bendito es el Señor. Aleluya. La pérdida de la herencia, hermano, en el reino de Dios, hay muchos creyentes, es por darle rienda suelta a su carne. Y cuando la Biblia dice en las palabras hacer morir, significa, hermanos, que los creyentes pueden volver a la vida espiritual, a la muerte espiritual, de la vida a la muerte. Si usted no hace morir su carne, va a volver de su vida espiritual a la muerte. Alaba a Cristo. Los hermanos que hoy se bautizaron tienen que mantenerse en el Espíritu, crucificando su carne, firmes en el Señor. Porque si no crucifican su carne, van a volver otra vez a la muerte espiritual. Alaba al Señor. Gloria a Cristo. Bendito es el Señor. Así que la vida de Dios, amado hermano, que se recibe en el nuevo nacimiento, puede extinguirse en el alma del creyente que se niega por medio del Espíritu a darle muerte a las obras de la carne. Se puede extinguir. Tú has nacido de nuevo y estás vivo en el Espíritu, pero si no te mantienes en el Espíritu, esa vida se puede extinguir. Una vez más empiezas a hacer las cosas que antes hacías y tu vida se apaga. Alaba al Señor. Por eso es que la Biblia dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. No me digas Señor, Señor, si no haces, digo el Señor, lo que yo te estoy diciendo. Alaba a Cristo. Aleluya. Entonces tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Bendito es el Señor. Aleluya. Tenemos que andar en el poder del Señor. Dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisiere. Y mire, hermano, hay una lucha tremenda ahí. Algunos cristianos están perdiendo la batalla porque se han dejado dominar por su carne. Cuando usted muchas veces quiere orar, la carne le dice: mira, es muy temprano, ¿para qué te desvelas tanto? Acuéstate a dormir. Lo necesitas porque vas a trabajar. Cuando usted quiere ayunar, el diablo le dice: mira, ¿para qué ayunas tanto? Te va a dar gastritis, te vas a enfermar de anemia, te puedes morir. Mejor cómete una buena torta sabrosa de jamón con queso y un chocomil bien rico. ¿Para qué vas a ayunar? Y ahí está la lucha. Usted es obediente a Dios. Usted es obediente a Dios, hermano, va a crucificar esa carne. Alaba al Señor. Porque aquí dice la Biblia que la carne se opone al Espíritu para que usted no haga lo que quiera hacer. ¿Cuántas personas posiblemente en esta semana dijeron: uno de estos días voy a ir a ayunar al templo? Uno de estos días voy a ir a orar. ¿Y por qué no vino? Porque su carne le ganó. Porque el diablo le zarandeó. Porque para todo hay tiempo, hermano. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Amén. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar. ¿Y cómo no va a haber tiempo para buscar a Dios?
Lo hay. Lo que pasa es que muchas veces el hombre, hermano, se deja dominar por su carne. La Biblia dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Bendito es el nombre del Señor. Si eres guiado por el Espíritu nos lleva a obedecer, hermano. Si somos gente espiritual, si queremos permanecer con ese llevamiento, tenemos que ser obedientes a Dios. Capítulo 5, versículo 24 del libro de Gálatas dice, pero los que son de Cristo, mira bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Amén. Otra cosa importante. Parte de hacer morir las obras de la carne, otra cosa importante es que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Amén. Guiados por el Espíritu. La iglesia primitiva se movió bajo la dirección del Espíritu. Nada de emocionalismo, bajo la dirección del Espíritu. Alaba al Señor. Por eso el versículo 14 del capítulo 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son de Dios. Amén. Estos son realmente hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Amén. Son hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo a pensar, de guiarlo a hablar, de guiarlo a actuar, hermanos, de acuerdo a la voluntad, de acuerdo con la palabra de Dios. Ningún creyente verdaderamente espiritual va a contradecir la palabra, porque quiero decirle que hay muchos creyentes contradictores de la palabra. Alaba al Señor. Pero un hijo guiado por el Espíritu, amado hermano, que el Espíritu Santo vive en él. El Espíritu lo guía a pensar, a hablar y a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Él guía primordialmente mediante impulsos que son estímulos internos para que usted y yo hagamos la voluntad de Dios y para que demos muerte a las obras de la carne. Muerte a las obras de la carne. El apóstol Pablo escribe al siervo Tito, capítulo 2, versículo 11, y la Biblia dice, porque la gracia de Dios, óigalo bien, se manifestó para salvación a todos los hombres. Y mire cómo nos va guiando el Espíritu cuando somos obedientes. Dice, enseñándonos, porque viene el Espíritu Santo, hermano, para enseñarnos. ¿Enseñarnos a qué? El Espíritu no viene a enseñarle a usted a robar, a matar, a odiar, a adulterar, a fornicar, a fumar, a embriagarse. Dice, viene a enseñarnos a renunciar a toda impiedad. Amén. A todo deseo mundano. Y que aprendamos a vivir en este siglo una vida justa, una vida sobria, una vida piadosa. Amén. Alaba al Señor. Somos guiados por el Espíritu. ¿Qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuántos corazones de creyentes, hermanos, se han llenado de mundanalidad? En estos últimos tiempos ya se ha perdido el temor. Mire, la gente, aún en sus templos, este año que pasó yo miraba templos con su gran árbol de Navidad, pura idolatría, pura práctica babilónica, pura adoración a Baal. Y así hay hogares de cristianos. Hay cristianos que todavía tienen imágenes del diablo, achichincles del diablo ahí en su casa, porque no han renunciado a todas las impiedades. Hay gente que aún tiene ahí libros, hermanos, de satanismo, de ocultismo en su casa y dice que es cristiano. Hay gente que tiene ahí muñecos de barro y de yeso y dice que es cristiano. Dios nos enseña a renunciar a toda la mundanalidad, a toda la basura del diablo. Alaba al Señor. A todo aquello que a Dios le ofende, que a Dios le desagrada, nos enseña el Espíritu Santo a renunciar a todo. Amén. Alaba a Cristo. Hay quienes todavía conservan sus discos de Timbiriche por ahí. Su música de John Lennon. Y por ahí tienen ahí a la famosa Yuri, que dice cristiana. Hermano, disierna.
que Dios no nos ha dejado ciegos. Vea usted, la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Cómo podemos cantarle al diablo y cantarle a Dios a la vez? Eso es mentira de Satanás. Un cristiano, hermano, se aparta de esa basura del diablo. Amén. Pero ahí están los hermanos, cantando con la hermana Yuri. Cante cosas de Dios, hermano. No se mezcle con personas que son profanas, hermanos. Apóstatas de la fe. Alaba al Señor. A toda impiedad, a todo deseo mundano, a eso nos lleva el Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios, a renunciar. No podemos compartir el pecado. Amén. Jesús estuvo entre pecadores, pero no compartió el pecado. Él fue santo y sigue siendo santo, y su pueblo debe de ser santo porque Él es santo. Bendito es el Señor. Aleluya. Tenemos que renunciar, dice la Biblia, y vivir una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa, dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque Él, hermanos, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice la palabra, y para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Los celosos de buenas obras. Alaba al Señor. Un pueblo que tenga un celo santo. Aleluya. Nosotros que somos guiados por el Espíritu tenemos que entender esto. Amén. Aleluya. Somos guiados por el Espíritu. Entonces vamos a estar siempre, hermanos, en armonía con la Sagrada Escritura. Tenemos que estar en armonía con la palabra. Hay gente que estas cosas no les gustan porque no quiere estar en armonía con la palabra, pero si usted es un hijo de Dios, va a estar en armonía con la palabra. Vamos a aceptar lo que la palabra dice. Amén. Vamos a aceptar lo que Dios dice a través de su bendita palabra. La primera carta de Pablo a los Corintios. Bendito es el Señor, capítulo 2. Dice la Biblia, versículo 12 al 13. Nosotros hemos recibido el Espíritu. Nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Y sigue diciendo la palabra. Aleluya. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted es un hombre espiritual, usted es un hombre que tiene el gozo del Espíritu, hermano, que tiene llevamiento porque es obediente, se va a acomodar a las cosas que son espirituales. Alaba al Señor. Se va a sujetar a la voz del Espíritu Santo. Alaba a Cristo. Va a obedecer lo que Dios quiere que usted haga. Bendito es el nombre del Señor. Amado hermano, porque el Espíritu nos va a estar guiando a hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu nos va a estar moviendo a obedecer su palabra. No hay avivamiento si no hay obediencia. Amén. Y como resultado de la obediencia, hermano, nos vamos a mantener en vida. En vida. Romanos 8:6 dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. Somos obedientes. Alaba al Señor. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, si hacemos morir las obras de la carne, como resultado de esa obediencia, dice la Biblia, que vamos a estar en vida. Alaba al Señor. Y usted va a venir al culto y se va a gozar. Y usted va a cantar con gozo porque usted tiene vida. Porque corre el río que emana del trono de Dios y del Cordero en su vida. Y Él le está vivificando a cada momento. Amén. Y nadie puede quitarle ese gozo porque usted está vivo en el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Pero ahí mismo dice Pablo. Verso 7 del capítulo 8.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Alaba al Señor. Los carnudos pueden agradar a Dios. Eso dice la Biblia. No pueden agradar a Dios. Por eso es que a veces quizás usted ora y dice, yo no siento nada, yo creo que a mí Dios no me escucha. Pues ¿cómo? Hay que renunciar a toda impiedad. Hay que renunciar a toda basura del diablo. Hay que obedecer a Dios. Amén. Aleluya. Para que usted se mantenga con vida, bendito es el Señor. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, mire bien, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice aquí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Esto es hermoso. Estás contento, estás gozoso porque ese espíritu, mire, que levantó a Jesús de la tumba, ese está en ti y te está vivificando y te está fortaleciendo y te está dando gozo, libertad y te está dando alegría. Y tú no estás desesperado que ya termina el culto, que ya te quieres ir a dormir. Tú estás contento, tú quieres más de Dios. Amén. Tú no estás distraído, tú estás atento porque estás conectado a la palabra, conectado al Señor, estás en comunión con Dios. Amén. ¿Qué es lo que te desespera? Alaba a Cristo. Porque cuando el hombre anda en la carne, quiero decirle, hermano, que apenas llega la hora del culto y se le cierran los ojos y ya le duele aquí, ya le duele acá, ya le da comezón por aquí, como si se plagara de pulgas. Así se siente. A cada rato está viendo la hora porque tiene una desesperación tremenda. La carne le dice, salte de aquí. Salte de aquí. Te va a hacer mal estar tanto tiempo sentado en estas bancas tan feas. Quítate de aquí. ¿Qué haces aquí? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermano, el impulso del Espíritu de Dios llega a la vida del ser humano a través de la obediencia. Amén. Y llega al creyente que lee la palabra de Dios. Porque los hombres espirituales se deleitan en las cosas que son del Espíritu. Amén. Los hombres espirituales. A veces queremos tener gozo, hermano, y vamos a participar porque nos tocó la dirección del programa, porque, bueno, hoy me dieron el privilegio de dirigir el culto, y hermano, pero como no nos alimentamos de la palabra, ¿qué pasa aquí? Todo moribundo a duras penas puede decir el amén. Sí, ese es el conflicto de muchos creyentes que pasan aquí al frente, hermano, y no dedicaron tiempo de rodillas y a leer la Biblia y no se alimentaron de Dios. Están débiles. Están débiles. No pueden cantar, no pueden dirigir, no pueden glorificar a Dios con libertad porque se sienten débiles. Pero el cristiano obediente, el cristiano realmente obediente, hermanos, por la obediencia tiene avivamiento, amén. Y como es obediente, lee la Biblia. Y lee la Biblia porque es un mandato de Dios. El Señor dijo, escudriñad la Escritura porque vos parece que en ella tendréis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces el creyente le dice al Señor, Señor,
quiero conocerte, muéstrate a mí, hermano. Pues ahí está la vida de Cristo en la Biblia. Lee la Biblia. Señor, revélame tu voluntad. Hermano, ahí está la voluntad de Dios escrita en tus manos, la tienes tan cerca de ti, pero no es posible que no la conozcas. No la conoces porque no la lees. Ahí está registrada la voluntad de Dios. Hay gente que está esperando que un ángel venga y le hable al oído y le diga, ¿sabes qué? Dios quiere que hagas esto y esto. Eso no va a suceder porque Dios dejó su palabra. Es la inspiración de Dios. Amén. Alaba al Señor. Tienes que leer la Biblia. El Señor dijo en San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permaneces en mí, dijo el Señor, y mi palabra permanece en ti. Escucha bien, mi palabra permanece en ti. Su santa palabra permanece en ti. Que te alimentas a cada momento de ella. Dice ahí la Biblia, pídeme lo que quieras, que yo lo haré. Amén. Ahí hay un sí condicional. Un sí condicional. Si permaneces en mí, 1, 2. Si mi palabra permanece en ti. Yo no sé cuántos ni la Biblia leyeron hoy. Pídeme lo que quieras. Y estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y no recibimos nada. Porque somos desobedientes a la palabra. No leemos la Biblia. Usted lee el periódico todos los días, pero no quiere leer la Biblia. Usted saca tiempo ahí donde está en el trabajo para leer otras cosas. Lea la Biblia. Sea obediente a Dios. Amén. Lea la palabra de Dios. La carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 16, dice que la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? A esos jóvenes. Enseñar. ¿Para qué más? Redarguir. Corregir. En justicia. A fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Amén. Preparado. Bien preparado para toda buena obra. ¿A cuántos creyentes les está dando el susto el diablo a cada rato y no están preparados para hacerle frente porque no están alimentados en la palabra? Y apenas se mueve una hojita ahí en la casa y ahí el diablo y salen corriendo a meterse debajo de la cama, huyéndole. Están preparados, están fortalecidos. El Señor dijo en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor nos ha enseñado, hermano, a hacer uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted es obediente, lea la Biblia, porque es un mandato de Dios. Amén. Estamos hablando del avivamiento por medio de la obediencia. No hay avivamiento si no hay obediencia. Tiene que leer la Biblia porque es un mandato de Dios. Hay gente que dice, mira, predicador, yo voy a leer la Biblia cuando yo lo siento en el corazón. Y nunca siente nada, entonces ¿cuándo la va a leer? Hermano, yo la leo no porque siento o no siento, sino porque es un mandato de Dios y hay que cumplir con ese mandamiento. Amén. Otros dicen, hermano, yo creo que Dios no está ahí porque yo no vi nada, no sentí nada. Yo creo que Dios está aquí porque lo dice su palabra. Sienta, vea o no vea nada. Eso es fe. Amén. Pablo dijo, porque por fe andamos y no por lo que vemos. Y el Señor le dijo a Tomás, porque me viste, creíste. Así andan muchos. Tienen que ver algo. Tienen que sentir algo. Tienen que oír algo. Si no, no hace nada. Tú tienes que leer la Biblia porque es un mandamiento de Dios. Amén. No espere, hermano, un avivamiento en su vida si usted no se nutre de la palabra. No espere nada de Dios si usted no es fiel a la palabra y no obedece la palabra. No espere nada porque es un compromiso que Dios hace con los hijos obedientes. Amén. Si permaneces en mí, si mi palabra permanece en ti, digo, pídeme lo que quieras. Entonces, si no permaneces Él en ti, y si su palabra no permanece en ti tampoco, no le pidas nada, porque no te va a dar. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Otra cosa importante, hermano, de la obediencia, es que nosotros los cristianos tenemos que orar con fervor. Dice Romanos, ahí donde estamos, capítulo 8. Versículo 26.
De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, hermano, tenemos dos intercesores a favor nuestro. Jesús, que está a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros para interceder ante Cristo el Señor. Y eso se logra cuando usted viene, hermano, humildemente a orar a Dios. Usted tiene que orar. Jesús dijo y ordenó y dijo: velad y orad para que no entres en tentación. Amén. Vela, hermano, ora, sé obediente en oración para que no seas zarandeado por el diablo. Hay un texto hermoso que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero muchos han cambiado el versículo y en vez de estar constantes en oración, están constantes en la televisión. Porque para eso sí, como sobra el tiempo. Dele un aplauso al Señor. Como sobra el tiempo. Cuando llega, mire, hermano, ya que el diablo ha debilitado a mucha gente porque no lee la Biblia en hora, ya que lo dejó todo de bilucho, le da el tiro de gracia. Un problemita los mata. Hermano, ¿y por qué caíste, hermano? Es que el diablo me atacó. Es que estabas débil. Es que el diablo nos ataca a todos. A todos nos ataca el diablo. Pero si estamos leyendo la Biblia, si estamos siendo obedientes, hermano, si estamos orando, el diablo se va a ir para atrás. Resístele al diablo, dijo el Señor, y el diablo dirá: ¿cómo le vas a resistir si no ora? Tienes que orar. Amén. Tienes que orar. Y cuando tú oras, el diablo corre, huye. Porque ahí está el poder de Dios. Amén. Jesús, hermano, fue a orar allá en Getsemaní. En un momento de tribulación, de prueba, sabía que iba a ser crucificado, sabía la forma horrenda en la cual iba a morir. Hermano, por ahí empezó a clamar y dijo: Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ángeles vinieron y lo fortalecieron, dice la palabra. Amén. Y así pasa cuando el pueblo está orando. En los momentos de lucha vienen ángeles y te dan fuerza y continúas, y aunque el diablo haga y deshaga, tú sigues adelante, porque la Biblia dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bendito es el Señor. Aleluya. ¿Qué es la oración, hermano? La oración. Porque la fuerza de un cristiano no está en los pulmones, está en las rodillas. La oración es la columna de todo cristiano. La oración es la respiración del alma. Se deja de respirar y su alma se muere. Alaba a Cristo. Se deja de orar y va a morir espiritualmente. Bendito es el nombre del Señor. Hay que orar con fervor. Cuando el apóstol Pedro fue, hermano, llevado ante el concilio porque había sanado con el poder de Dios a un hombre que estaba allá en el templo de la Hermosa. Y ellos, dice la Biblia, que iban a la oración. Porque ellos solían orar todos los días, iban al templo a orar. Y ahí estaba un hombre cojo de nacimiento. Y extendió su manita para que le dieran una limonita y le dijo: Pedro y Juan, mira, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, anda. Y ese hombre entró saltando en el templo, dando gloria a Dios por el milagro operado, hermano, de hombres de oración. Alaba al Señor. Hombres de oración. Pero el diablo se levanta contra los hombres que oran, y se levantó el diablo. Los llevaron allá al concilio para que los juzgaran, porque ¿cómo era posible? ¿En nombre de quién habían sanado? Y qué era lo que andaban predicando esos hombres. Y mira, hermano, porque como estamos hablando de unción, de avivamiento, de poder, y esto tiene que ser dentro de la obediencia a Dios. El capítulo 4 del libro de Hechos dice así en el versículo 23, que después de que los pusieron en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, o sea, oraron,
y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Y dice la Biblia: y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Está orando: Señor, ¿por qué no me bautiza? Pues no oras, hermano. No oras. Y quienes recibieron perdieron porque dejaron de orar. Dejaron de leer, dejaron de ayunar y de orar y se apagó el fuego. Amén. Hay que echarle leña al fuego. Hay que empezar a orar. Hay que empezar a llenarse de la palabra. Hay que empezar a obedecer, hermano. Y entonces va a haber un avivamiento tremendo, glorioso. Mire, este pueblo empezó a orar. Dice que hasta tembló el lugar donde estaban. Y fueron investidos una nueva unción. Ya habían sido llenos del Espíritu Santo, pero Dios renovó la unción y les fortaleció en los momentos de la prueba. Ya estás débil, hermano. Y si no te pones de pie esta noche y no empiezas a buscar a Dios, el diablo te va a matar. Sí. Porque si la oración no acaba con el pecado acabará con la oración. Alaba al Señor. Otra cosa que tenemos que hacer en obediencia a Dios para tener ese avivamiento, hermano, es que tenemos que escuchar la predicación. Y parece que ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Algunos platican, otros corren de un lado para otro, otros se duermen, otros se distraen y otros se enojan. Que se enoja cuando llega a su casa y ahí la conciencia empieza a darle golpear. Y empieza a girar en círculo para encontrarse cara a cara con Dios, porque eso está aquí en su palabra. Yo solamente cumplo mi trabajo que el Señor me ha encomendado. Hago lo del cartero, le llevo a usted la carta y le digo: esta carta es para usted. Usted bien puede recibirla o tirarla a la basura, pero yo cumplo mi trabajo. El Señor dijo: ve y predícale la palabra. Ellos sabrán que hubo profeta en el pueblo de Israel. Amén. Ellos sabrán, así sean duros, ellos sabrán que hubo profeta en el pueblo de Israel. Amén. Líbreme Dios a mí de la sangre de usted. Aleluya. Capítulo 13 del libro de Hebreos, versículo 7. Dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Gloria a Cristo. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, dice la Biblia, es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cristo vive. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obediencia, hermano. No te dejes llevar por cualquier doctrina. Amén. Afirma el corazón con la gracia y no con vianda, porque mucha gente anda buscando de esos consejitos suaves que le solapen su pecadillo ahí. Esta es la vianda de Dios. Este es el consejo de Dios. Recíbalo. Alaba al Señor. Recíbalo.
Cuando Dios habla, hermano, al siervo de Dios, Santiago, en su capítulo 1, mire lo que dice la Biblia. Porque usted que viene aquí a la casa de Dios debe de venir a escuchar la palabra de Dios. Y en vez de estar haciendo coraje y bili, debe de aceptar la verdad escrita en la palabra. Capítulo 1 dice la palabra del Señor, versículo 19 al versículo 21. Por esto, mis amados hermanos, mire bien, todo hombre sea pronto para oír. Usted no aprende nada porque a veces no oye. Luego dice, sea tardo para hablar. Usted no entiende el mensaje porque platica mucho. Y luego dice, tardo para airarse. Y usted no recibe bendición porque se molesta por la palabra. Amén. Alaba al Señor. Dice la palabra del Señor, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibe con mansedumbre, o sea, humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Amén. Oiga, hermano, que esta noche te puso el Señor el dedo en la llaga. Acéptalo. Que si sangra, va a sanar. Amén. Alaba al Señor. Va a sanar, tu vida se va a ordenar, tu vida se va a corregir. Acéptalo con humildad. Acéptalo con mansedumbre, porque por esta palabra tu alma se va a salvar. A su nombre. Aleluya. Cristo vive. Vamos a terminar con esto. Estamos hablando de avivamiento por medio de la obediencia. Ya decíamos que hay que hacer morir las obras de la carne, que hay que dejarnos guiar por el Espíritu. Amén. Aleluya. Hay que obedecer la palabra, hermano. Como resultado de la obediencia vamos a tener vida. Hay que dejar que el poder del Espíritu Santo se mueva, hermano, y hay que leer la Biblia porque es parte de la obediencia. Hay que orar, hay que, hermano, escuchar la predicación todos los días. Y, hermano, hay que prestar, óyelo bien, jovencito, que tú que andas buscando avivamiento, que tú que quieres que el Espíritu Santo te dé gloriosos dones, oye esto bien, presta atención al consejo de tu padre y de tu madre. Ellos que son guías espirituales en tu vida, que son cristianos y te dan buen consejo, presta atención. Porque dice la Biblia que hay hijos que maldicen al padre y a su madre no bendicen. Eso dice Proverbios. Hay hijos contumaces y rebeldes. Hay hijos desobedientes al padre. Dicen, Señor, bautízame, tú sabes que te amo. Y hermano, si no amas a tu padre y a tu madre, ¿qué vas a amar a Dios? No obedeces a tu padre y a tu madre y no los honras, ¿cómo vas a honrar a Dios? ¡Qué obediente! Amén. Que porque ya cumpliste los 18 y te sientes un señorón, sé obediente. Que Dios mira, dice la Biblia, de lejos al altivo, y Dios atiende el corazón humilde. Amén. Tantos consejos te ha dado tu padre y por no oírlo, ahí te ha zarandeado el diablo y te ha avergonzado. Y antes no eres nada. No quieres obedecer. Tienes que ser obediente. ¿Quieres unción? ¿Quieres poder? ¿Quieres bendición? ¿Quieres avivamiento? Sé obediente a tu padre. Sé obediente a tu madre. Bendito es el nombre del Señor. ¿Lo dice la Biblia esto? Lo dice la Biblia. Capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Versículo 20, la Biblia dice así. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando usted rebelde a sus padres, usted está desagradando a Dios. Por eso es que muchos jóvenes cuando pasan aquí al altar no hacen más que el ridículo. Porque posiblemente se le hicieron su berrinche en su casa y desobedecieron a su madre y no fueron capaces de pedirle perdón y de reconciliarse con ella. Y se vinieron todos bravucones a la casa de Dios a adorar a Dios, que va a recibir el Señor un sacrificio extraño. Dios recibe alabanza con un corazón santo, limpio y puro para la gloria del Señor. Un corazón que ha amado, amén, que sigue amando para siempre a Dios y a su semejante. Bendito es el Señor. Amén. Oye, hermano, pues si tanto que lo ensayé hasta se me olvidó. Hay una neblina ahí, hermano. Para que tu oración no tenga estorbo, para que tu alabanza no tenga estorbo, tienes que estar en paz con todos y en comunión con todos tus hermanos y tienes que estar en paz con Dios. Ser obediente, hermano. Amén. Doy un resumen.
Avivamiento por medio de la obediencia. Parte de la obediencia, hacer morir las obras de la carne. Amén. Dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo. 2. Ser guiados por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Amén. El Espíritu nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios, nos va a guiar a obedecer la palabra. Y como resultado de esta obediencia, hermano, nos va a mantener con vida. 3. Parte de la obediencia es la lectura de la palabra. Orar con fervor. Escuchar atentamente la predicación. Prestar atención al consejo de nuestros padres. Tú estás buscando avivamiento. Sé obediente, mi hermano. Sé obediente. Ningún rebelde y desobediente va a entrar en el reino de los cielos. Si estas cosas te están haciendo falta en esta noche, renueva tu vida con Dios. Amén. Si empezaste a descuidar la lectura, empezaste a descuidar la oración, hermano, si siempre que vienes te la pasas platicando y eres distraído y no pones atención a la palabra, arregla tu vida con Dios para que eso torcido no se salga del camino, sino que sea enderezado, y Dios derramará de su espíritu sobre toda carne que invoca, alaba y bendice su nombre. Amén. Póngase de pie en esta noche, y en especial quiero orar por los jóvenes. Pero voy a pedirle a todo el amigo que quiere ser salvo y que quiere ser lleno del Espíritu de Dios, hermano, que entregue su corazón a Cristo, que le sea fiel al Señor, y Dios, hermano, por promesa divina, le va a investir de su poder. Amén. Los hermanos que ministran alabanza, que quieren hacerlo con unción, los hermanos que predican, que quieren hacerlo con unción, los hermanos que ejecutan un instrumento y que lo quieren hacer con unción, tienen que ser obedientes. Amén. Venga al altar esta noche, vamos a orar. Los líderes que están, hermanos, dirigiendo un departamento y quieren hacerlo con gracia y sabiduría, quieren hacerlo con unción, tienen que ser obedientes a Dios. Amén. Dios te va a dar gracia ante Él y ante todos tus hermanos. Tienes que ser obediente a Dios. No te engañes a ti, porque a Dios no lo puedes engañar. Te estarás engañando tú solo. Y Dios quiere, hermano, que seamos sinceros con Él. Alaba al Señor. Ven, acércate al Señor, acércate al Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en esta noche. Y vamos a clamar con todo el corazón. Aleluya. Jovencita, joven, que quieres que tu vida sea próspera y bendecida, clama a Dios en esta noche. Madre que quiere que tus hijos te sean obedientes, sé ejemplo en tu casa. No des motivo. Sé ejemplo a tus hijos. Encamínalos en la senda de Dios. No los guíes al fracaso. No los guíes a la derrota. Conviértete tú a Cristo para que ellos se conviertan también. Padre que estás en los cielos en esta hora, Señor, glorificamos tu nombre. Nombre que está sobre todo nombre, mi Señor. Y avanzo, jalaica, rabababashó. Voy a pedir a mis hermanos por allá que con fervor estén clamando, hermano Martín. Aleluya, clame ahí con fervor, hermano. Clame ahí con fervor en el nombre del Señor. Alabanzas al Cordero. Mi hermana Flor, ¿dónde está Flor? Vamos a pedirle que ahí nos ayude ministrando oración. Bendito es el Señor. Clame, clame al Señor. Bendito es Dios. Aleluya. Alábele, alábele, alábele. Aleluya. El Señor va a romper toda cadena. Todo espíritu de desobediencia va a salir huyendo de este lugar. Y rabanzos que alaba babashó. Alabanzas al Cordero. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Alábele en esta noche. Alábele en esta noche. Comience a adorarle. Comience a adorarle. Oh, bendito es el Señor. Alabanzas, alabanzas al Cordero. Alabanzas al Cordero. Alabanzas al Cordero. Alabado sea Cristo. No cambia por nada las bendiciones del Señor, mi hermano. No cambia por nada las maravillas de Dios. Sea obediente a Él. Sea obediente a Él. Él le va a ayudar. Él le va a fortalecer. Él le va a bendecir.
Él le va a usar con poder. Bendito es el Santo de Israel. Alábele, alábele en esta noche. Gloria al Cordero de Dios. Eleve su alma a la presencia de Cristo. Eleve su alma a la presencia del Señor. Eleve su alma, eleve su alma. Todo su ser, su corazón. Doblegue su vida a Cristo. Doblegue su vida, aleluya. Ríndase a Él, ríndase a Él, ríndase a Él. Ahora avanzo, ojalá. Oh, gloria al Cordero. Hermano, esa ha sido la causa de tanta frialdad, la causa de tanto desaliento, la causa de tanta pobreza espiritual. Hermano, la desobediencia. Fue la desobediencia de Saúl la que apartó la gloria de Dios de la vida de él. Hermano, sé obediente. Sé obediente. Sé obediente. Y sujétate a Cristo. Sujétate a su palabra. Sujétate a sus ordenanzas. Sé obediente. Sé obediente. Él te va a bendecir. Él va a avivar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Oh, gloria al Cordero Divino. Y rabanzo, ojalá. Ahí canta la bababazo. Que rababashi, todo espíritu maligno, todo espíritu opresor, toda influencia del mal, lo echamos fuera. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Alabanzas al Cordero. Alabanzas al Cordero, aleluya. Bendito es el Señor. Óyelo bien, mi hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie gozará del reino de Cristo. Santifícate, purifícate, crucifica tu carne con esas pasiones y deseos. Vive en el Espíritu, camina en el Espíritu, anda en obediencia al Señor, vive bajo la voluntad de Dios, sé fiel hasta la muerte y Él te va a dar la corona de la vida eterna. Ay, la vaya, la avanza. Ay, churro, la cojalaya. Aleluya. Aleluya. Si la tristeza está invadiendo tu corazón, ven al altar esta noche. Si la enfermedad está agobiando tu alma, ven al altar esta noche. Oh, adórale en esta hora. Si no puedes guiar a tu familia, analiza bien tu vida, analiza tu corazón. Aleluya. Que hay un cambio verdadero en ti, que realmente reposa el poder de Dios en ti. Entonces los pecadores se convertirán y tu boca va a publicar la alabanza a Jehová, porque Jehová, el Dios Todopoderoso, reina. Baja la basho y rebasho jalaya. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor en esta hora. Dale gloria al Señor, aleluya. Y rebabasho jalaya. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Señor. Bendito, bendito es Dios. Ay, shamamabasho jalaya. Oh, poderoso de Israel. Bendito Dios. Mi alma alaba tu nombre, Señor. Padre, todo espíritu maligno que está operando en las vidas, Señor Jesús, en esta hora lo echo fuera en tu nombre. Maravilloso Dios, pon tu mano poderosa, Señor, sobre estos cuerpos. Pon tu mano poderosa, Señor, y santifica a tu pueblo y bendícelos, mi Dios. Alabanzo, jalaya. Bendícelos, Padre. Dales ese gozo, dales esa libertad, dales ese avivamiento poderoso en el nombre maravilloso de Jesús. Alabanzas al Cordero, alabanzas al Cordero, alabanzas a la barra babashoja. Aisha que alababa pasó. Gloria al Santo de Israel. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Santo de Israel. Bendito seas por siempre, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Digno eres, mi Dios.
Digno eres, mi Dios. Digno eres, mi Dios. Digno eres, Señor, de recibir la gloria. Digno eres. Dale alabanza. Dale alabanza. Dale alabanza en esta noche. Dale alabanza en esta noche. No te muevas de ahí hasta sentir la presencia del Dios Todopoderoso que está tocando y purificando tu vida. Aleluya. Aleluya. Aleluya.